Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ante el recuerdo de los horrores de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Emérito Benito XVI, se pregunta: ¿dónde estaba Dios en estos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción? Y muy buen conocedor de la Escritura y estudioso de la Escritura y teólogo, y cita el Antiguo Testamento y dice una pregunta que Israel ya en el Antiguo Testamento se hacía: ¿por qué duermes?, le preguntaba Israel a Yahvé Dios. ¿Por qué nos esconde tu rostro y olvidas nuestra desgracia? Pues mira, Dios no va a responder a esas preguntas. A Él le podemos pedir todo menos el porqué de las cosas. No tenemos derecho a pedirle cuentas. En realidad, Dios está hablando, Somos nosotros quienes no estamos en su presencia y por tanto no oímos su voz. El propio Papa Benito XVI dice: nosotros no podemos escrutar el secreto de Dios, solo vemos fragmentos y nos equivocamos y queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. Y en este caso no defenderíamos al hombre, sino que contribuiríamos solo a su destrucción. Estas palabras tienen una fuerza además de la experiencia, porque él fue obligado a ponerse el uniforme, de los jóvenes, de los últimos que utilizaron para reemplazar a los muchos soldados alemanes que habían muerto. Y aunque él estaba en una batería de defensa antiaérea en la propia ciudad, pero no hizo nada. Tenía más miedo de disparar ellos que de disparasen, ¿no? Porque eran unos niños. No sabían qué iban a pasar con esos cañones, que tenían además 8 servidores, porque yo los he utilizado posteriormente en España. Pero, pues él vio todo el horror de la presión de los nazis, de Hitler sobre los católicos, sobre su propio padre, que era policía, sobre después la guerra, los desastres posteriores a la guerra, la presión de los países vencedores. Y dice: Dios no te va a responder a estas preguntas. Fundamentalmente porque nosotros vemos las cosas parcialmente. El problema no es que Dios no exista o que no esté, sino que los hombres vivamos como si Dios no existiera.
He aquí la respuesta de Dios. Nos recoge el Evangelio de San Marcos cuando están en la barca en medio de aquella tormenta. ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Le dice Jesús a los apóstoles. Y lo mismo le dijo Jesús a esta santa polaca, Faustina Kowalska. Hija mía, no tengas miedo de nada. Yo siempre estoy contigo, aunque te parezca que no esté. No le preguntemos, más bien recemos y respetemos su voluntad. Y entonces habrá menos dramas y asombros y exclamaremos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, en ti confío. Si hablábamos el otro día, estábamos en esa tertulia con ese psicólogo, y alguien le preguntó que si los psicólogos estaban diciendo algo sobre el tema de la eutanasia o todo el tema y tal. Hay un psicólogo y además uno de los máximos representantes de la psicología positiva, Martin Seligman, que explica que las personas tendemos a dedicar más tiempo del saludable a pensar en lo malo de la vida, en lo negativo. Para combatirlo, este hombre propone pensar en lo que salió bien y sentirnos además agradecidos. Esto no implica dejar de ver los problemas, sino tomar conciencia de los aspectos positivos de la cotidianidad y dar gracias por ellos. Por eso, yo te animaría a que, si quieres, sin hacer una lista de numeración, que enumeres ya desde esta mañana en que te has levantado y te has ido preparando, ¿no? Que me acabo de acordar de uno de los primeros numerarios, que le oí contar, no a él, sino a otro, que cuando estaba, pues, eso, era catedrático de universidad, y entonces, pues, a veces, y médico además, con lo cual, pues, a veces le llamaban por la mañana temprano a casa, y a veces el que cogía el teléfono le decía, no, don fulano se está arreglando, está duchando, está afeitando, que sea. Y se oía una voz desde el baño que decía, se arreglan las mujeres. A mí no le gustaba que dijera que se estaba arreglando. Bueno, también todos nos arreglamos los hombres, pero bueno, desde esta mañana una enumeración de las cosas que tú has ido haciendo, las cosas que has ido recibiendo del despertar, aunque se fuese temprano, bueno, poder abrir la ventana y ver, pues, un día espléndido, que el coche te arranque o que las piernas te dejen andar y llegar hasta aquí, después encontrarte con el Señor aquí en el sagrario, poder hablar con Él, darle gracias al Señor por esa persona que te has encontrado por la calle, que te ha saludado, tu mujer, o el niño que estaba llorando ya de temprano y que no te ha dejado desayunar tranquilo, lo que fuera. Bueno, no has desayunado, pero dale gracias al Señor por todas esas maravillosas cosas y por esa acción misteriosa de Dios en nuestras vidas. Porque es motivo de continuo de dar gracias. Veía estos días fotografías de los chicos del Prado que estaban en Costa de Marfil, y después he visto algunas del Congo, de primero, pues
claro, pues, me imagino que los chicos del Prado se han encontrado han estado allí haciendo pues labor de construyendo una iglesia y estas cosas, y estaban jugando con niños. Me imagino que los niños pequeños de ese sitio, de esos sitios de Costa de Marfil, pues por la mañana para levantarse no creo que estuvieran escogiendo qué camiseta me pongo hoy. No, hoy me voy a poner la de la marca tal, hoy me voy a poner esta que me sienta mejor porque con el color que ya voy cogiendo del verano. O me voy a poner, no, yo cogía la que tenían, o una de las dos que tenían a lo mejor. Una estaba lavándose y la otra. Y no creo que tuvieran más problemas mentales ni de complicaciones. Es que el desayuno, es que, mamá, es que el cornflakes de hoy no me gusta. O es que la leche, siempre me gusta tomar leche desnatada y en cambio esta no está desnatada. Esta es semidesnatada. No creo que estos niños y los adultos africanos se planteaban este planteo. No lo digo porque, sino digo porque tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios. En la carta que escribía don Fernando Cáriz, el prelado del Opus Dei, el 9 de enero de 2018 decía, y además citaba al Papa Francisco, como dice el Papa Francisco, Cristo, bueno, Él, Dios, es el autor de la alegría, el creador de la alegría. Y esta alegría en el Espíritu nos da la verdadera libertad. Sin alegría, los cristianos no podemos ser libres. Nos convertimos en esclavos de nuestras tristezas. Hasta aquí la cita del Papa Francisco. Y añadía el prelado, esta alegría está llamada a invadir todo en nuestra vida. Dios nos quiere contentos. Hablando a los apóstoles, Jesús nos habla también a nosotros. Que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea completo. Por eso podemos cumplir con alegría también los deberes que puedan resultar desagradables. Como nos dice San José María, no es lícito pensar que solo es posible hacer con alegría el trabajo que nos gusta. Y continúa, se puede hacer con alegría y no de mala gana lo que cuesta, lo que no gusta, si se hace por y con amor, y por tanto libremente. Haciendo su oración en voz alta, el 28 de abril de 1963, San José María explicaba así las luces que había recibido en el lejano 1931. Tú has hecho, Señor, decía, que yo entendiera que tener la cruz es encontrar la felicidad, la alegría. Y la razón, lo veo con más claridad que nunca, es esta. Tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser hijo de Dios. Pues, Señor, se trata de eso. Se trata de la alegría cristiana. Se trata de que el Señor, que está con nosotros, nos transmite su gozo. Y Él quiere que nuestro gozo sea completo. Y por eso hacemos las cosas que cuestan, que nos pueden suponer ir a contrapelo, pues lo hacemos queriendo, libremente. Queriendo, quiero hacerlo. Y por tanto, con alegría. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Confianza en el poder de la gracia, en los sacramentos, en la oración. A veces el Señor escribe recto con renglones torcidos, una frase muy conocida. No todo es bueno, pero sí todo es para bien, sí todo es para bien. Dios hace que sea para bien, incluso salió ayer, no sé en qué momento, incluso el pecado, que es el único verdadero mal. Y por eso en la vigilia pascual la Iglesia reza, canta,
o Felix culpa. Tengo aquí una anécdota, que esta no está recogida por este sacerdote amigo, sino en otro lugar. Yo creo que la recoge en ese libro de anécdotas y virtudes, don Julio Eugui, con el que he compartido momentos muy divertidos, nos hemos reído mucho. Bueno, pues él cuenta que el famoso científico Artemis ruso, que enseñó la ciencia de los cristales en la Universidad de San Petersburgo y luego en la Universidad de Varsovia, enseñaba cristalografía también en la Universidad de Moscú cuando estalló la Revolución Rusa. Perdió todos sus bienes, tuvo que huir al extranjero, esto era en 1917. Y aquel hombre no desconfiaba de la providencia de Dios. 12 años más tarde, en Viena, un señor de cierta edad fue ordenado sacerdote católico. Era este profesor, quien después de vivir en Berlín había llegado a Viena, donde conoció y abrazó la religión católica 7 años después de huir de Rusia. Y terminó siendo sacerdote católico. Es decir, que se ve, perdóname el modo de ejemplificar, se ve que el Señor quiso servirse de la Revolución Rusa, que por desgracia trajo tantos millones de muertos y tanta desgracia, el marxismo, para empujarle fuera de su país, de su universidad, de su cátedra, para empujarle fuera, para que estuviera andando de un lado para otro por Europa central y terminara en Austria, donde conocía a Dios, conocía la fe católica y terminaba siendo ordenado sacerdote. Por eso lo dice San Pablo: para los que aman a Dios, todos los acontecimientos, todas las cosas cooperan al bien. Si aquella persona se hubiera amargado, si hubiera entrado en una espiral de amargura, de tristeza, de violencia, de contra Dios, ¿cómo permitía ese mal? Contra el mundo, porque le habían expulsado de su cátedra, de sus trabajos científicos. Por el contrario, este hombre confiaba en la providencia de Dios. Le preguntaron en cierta ocasión a Ratzinger, al entonces arzobispo cardenal Ratzinger, y le preguntaban además por algo que él había contado ya anteriormente. Le dijeron: en cierta ocasión usted refirió la historia de Martin Buber sobre un rabino judío. Martin Buber era un filósofo judío. En ella, el rabino recibe un buen día la visita de un nacionalista. Se trata de un hombre culto, quiere demostrar al rabino que no existe verdad alguna en la fe, que la fe es incluso retrógrada, una reliquia del pasado. Cuando el erudito entra en el cuarto del religioso, lo ve con un libro en la mano, caminando, meditando de un lado para otro. El rabino no le presta atención al visitante, pero al cabo de un rato se detiene y, dirigiéndole una mirada fugaz, se limita a decirle: pero a lo mejor es verdad. Y eso bastó. El erudito le temblaron las piernas y abandonó la casa corriendo, asustado por lo que había ocurrido. Una bonita historia, pero también los clérigos vuelven la espalda a la iglesia, le decían. Una y otra vez, los monjes huyen de sus monasterios. Usted mismo habló en una ocasión del poder opresivo de la falta de fe. Y entonces, el que después llegó a ser papa, dijo: Él, Dios, no está en un lugar determinado, como tan bellamente nos enseña la historia del rabino. Utilizando una formulación positiva, no hay nada donde no esté.
porque está en todo. Y una afirmación o una negación, en ningún caso está donde está el pecado. Dios está en todas partes y sin embargo existen distintos niveles de aproximación, porque cada nivel superior del ser se acerca más. Cuando comienza la comprensión y el amor se alcanza una nueva forma de proximidad, una nueva forma de presencia. Ya sé que es un poco farragoso la respuesta del cardenal Ratzinger, pero si la meditas, te vas dando cuenta que en tu vida y la mía pasa exactamente eso. San José María lo expresaba de otro modo. San José María lo expresaba diciendo que en la medida en que nos acercamos más a Dios, Dios nos ilumina y somos más conscientes de nuestras limitaciones y de nuestros pecados. Pero eso no es para desanimarnos, sino para luchar con más cariño, con más amor y acercarnos más a Dios. Y le iremos cada vez más comprendiendo y queriendo. Por eso, cuando no entendemos a Dios, o cuando nos cuesta ver a Dios detrás de las circunstancias de la vida, no hemos de dejar de lado ni a Dios ni la esperanza, sino que lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ayúdame a quitarme esto que me impide verte, ayúdame a mejorar en esto, ayúdame a ayudar a estas personas, ayúdame. Porque a veces nos sale como a los discípulos, a los apóstoles, cuando está dormido, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Porque la barca estaba, una barca, no era un transatlántico. Y según parece, por la formación orográfica que hay en el río Jordán, cuando desemboca en el mar de Galilea, en el mar de Genesaret, hay una especie como de cañón que permite que el viento se dé eso encañonado o encajonado y entre con mucha fuerza en el mar y por lo tanto que se monten unas tormentas y además de repente, ¿no? ¿No te importa? Si tú verdaderamente existes, si tú eres padre, ¿por qué ocurren estos episodios? ¿Por qué ocurren estas cosas? Y además, hemos de pedirle al Señor que le podamos servir con alegría, amar con libertad, pues si no, no podemos amar. Vivía cierta religiosa atormentada por los escrúpulos, que a veces pueden aparecer en nuestras vidas, ¿no? Escrúpulos por los pasados, por la época pasada, o escrúpulos porque esto no sé si sí o si no. Porque te decía antes, cuando nos acercamos, decía San José María, nos acercamos más a Dios, pues el Señor nos ilumina más y vemos cosas que antes no veíamos, igual que en una habitación, si le ponen más luz, pues ves rincones o ves pequeñas repisas que tienen polvo. Bueno, pues esta mujer, esta monja, no encontraba paz, se veía condenada. Un día San Felipe de Neri tuvo oportunidad de hablar con ella y con buen humor le tomaba el pelo. La monja aseguraba que se iba a ir al infierno. Pues yo te digo, le decía San Felipe de Neri, que te irás al cielo. ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Por quién murió Jesucristo? Y respondió la religiosa, por los pecadores. ¿Y tú qué eres? Una pobre pecadora. Luego Cristo ha muerto por ti. Y como has lavado tus pecados en la sangre de Cristo, no hay duda de que irás al cielo. Aquella mujer nunca olvidó aquel diálogo. Esto he recogido en un libro que se llama Nosotros hijos de Dios, de un tal J. Lucas. J. Lucas. Pues nunca olvides esto. ¿Por quién murió Jesucristo? Por los pecadores. Y tú y yo, que somos pecadores, pues entonces
el Señor ha lavado con su sangre nuestros pecados. Quédate tranquilo. Pensar constantemente en lo que pasará en el futuro incierto genera ansiedad, genera preocupación, genera, pues eso, agobios que nunca llegarán además, porque esos males no suelen llegar. Lo decía Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux: el pasado lo dejo en manos de la misericordia de Dios, de ese Jesús misericordioso. Y el futuro en manos de la providencia de Dios. Mira, yo creo que es mejor dejar el futuro en manos de la providencia de Dios que en manos de los bancos, vamos. Y el pasado, por supuesto, mucho mejor dejarlo en manos de la misericordia de Dios que dejarlo en manos de la justicia humana. Por eso no tener miedo ni al pasado ni al futuro. Vivir el presente. Vivir el presente no mirándonos a nosotros mismos, sino mirando a los demás. Mirando a los demás. Ya que te cité antes un psicólogo, hay otro psicólogo, Christopher Peterson, que murió en el 2012, que afirmaba que para ser felices necesitamos tener en cuenta 3 palabras. 3. Los demás importan. 3 palabras. Pues sí, la auténtica felicidad, ya lo dice el Señor, está en pensar en los demás, en ayudar a los demás, en volcarse con los demás, en vivir para los demás, en darse a los demás. El practicar la generosidad nos hace efectivamente más felices y no perdemos, ganamos, pero no porque recibimos más de lo que damos, porque es que no damos, ya me entiende, nos damos. Acudimos a ella, la Virgen Santísima. En este verano siempre me viene a la cabeza, en todos los veranos, ¿no? Unas palabras que le oía al beato Álvaro del Portillo estando en Roma en verano. En un verano que yo estaba en Roma y él también estaba en Roma porque no había podido salir. Y hacía calor, como hace calor en verano, en Roma. Bueno, pues él nos hablaba, entre otras cosas, decía, en verano ir de virgen a virgen, preparando la fiesta del Carmen y después preparando la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto. Bueno, si quieres ya puedes, eso ya te lo añado yo, ¿no? Pues preparando la fiesta de la Virgen del Carmen, pero en verano hay muchas fiestas marianas, porque también está la Virgen de las Nieves, al principio de agosto, después está Santa María de Reina, al final de agosto, es decir, que hay muchas fiestas marianas. Pues si podemos ir siempre de la mano de la Virgen, iremos con esa alegría y veremos ese ejemplo de la entrega de la Virgen a la voluntad de Dios. Cuando fueron a visitarle a Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen, que cumplen, que viven la voluntad de Dios. Pues eso, con la Virgen iremos queriendo, amando la voluntad de Dios y amando a los demás, con alegría, aunque sea costoso, aunque sea difícil, aunque sea, pues eso suponga como ella, ver entregar a su hijo a la muerte en la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.